Una mujer sacó $10 millones para comprar la vida de este repartidor. Y este hombre obsesionado con el dinero quedó atónito en el acto, porque la misma persona que había sido tirada al suelo a patadas esa mañana, ahora usaba dinero en efectivo para destruir las reglas que él había protegido durante 2 años enteros. Antes de eso, el jefe fruncía el ceño mirando su teléfono, quejándose de que el repartidor tardaba demasiado. Incluso gruñó diciendo que la gente de hoy en día era demasiado poco profesional. Ninguno parecía entender cuál era su verdadero trabajo. Se suponía que cada uno debía cumplir bien con su propio papel. Así era como todos lograban vivir a lo grande. Después de todo, él era un profesional que se ganaba la vida con sus propias habilidades. ¿Es por eso que odias tanto a Corea? ¿Así es como terminaste viviendo de esta manera? Mientras decía eso, el jefe apuntó su bate de béisbol al hombre que tenía enfrente. Pero justo cuando el hombre atado cayó en la más absoluta desesperación, este repartidor apareció de repente y lo arrancó del borde de la muerte. Su entrega ha llegado. Al escuchar eso, el jefe lo maldijo de inmediato por llegar tarde y elegir un maldito momento para aparecer. Pero a mitad de su rabieta, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal y preguntó quién demonios era este repartidor. Se suponía que sus hombres debían estar vigilando la entrada. Entonces, ¿cómo es que Lee Sang entró como si nada? Lee Sang simplemente se agachó y extendió la mano para abrir la tapa de la caja. Luego señaló a cada persona en la habitación y empezó a contarlos uno por uno. Tras calcular el número total, dijo que había 10 personas, todas armadas, lo que significaba un aumento en la tarifa de 5 veces por persona. Y con el recargo nocturno incluido, debían $7,000 extra. En el momento en que escuchó eso, el jefe estalló de ira, apuntando su bate a Lee Sang y exigiendo saber a qué demonios había venido. Lee Sang le dijo tranquilamente que simplemente había venido a pelear, y que solo le pagarían después de darles una paliza a todos. No tenía ningún rencor personal contra ellos, solo estaba aquí para terminar un trabajo. Al escuchar eso, el jefe no se asustó en lo absoluto. En cambio, dejó escapar una burla, mientras todos sus subordinados sacaban sus armas. Al instante siguiente, los hombres gritaron y cargaron directamente contra Lee Sang. Un segundo después, Lee Sang hundió su puño directamente en la cara del tipo que iba al frente, luego se retorció hacia un lado y esquivó el cuchillo que se balanceaba desde su derecha. Al mismo tiempo, lanzó un golpe de codo y lo estrelló con fuerza en el estómago del hombre, mandándolo a volar. Lee Sung estaba ocupado. Después de lidiar con ellos, todavía tenía que apresurarse para otro pedido. Así que les dijo que lo atacaran todos juntos y dejaran de hacerle perder su preciado tiempo. Fue entonces cuando el jefe, que estaba en la parte de atrás, finalmente se dio cuenta de lo que sucedía. Miró a Lee Seng con horror, maldiciendo mientras preguntaba quién demonios era realmente. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Lee Seng ya había aniquilado hasta el último subordinado, y le dijo al jefe que intentar sobornarlo de esa manera iba contra las reglas. Ante eso, el jefe tembló de pies a cabeza y preguntó cuánto dinero había cobrado Lee Sang por este trabajo. Incluso ofreció pagar el triple del precio si Lee Sang le perdonaba la vida, pero Lee Sang ni siquiera lo dejó terminar. Levantó la mano y le dio un puñetazo directo en la cara. Solo entonces explicó que aumentar el precio en privado de esa manera violaba el contrato. Luego, Lee Sang se agachó junto al jefe y dejó escapar un leve suspiro. Sacó su teléfono, apuntó al jefe tirado en el suelo y se preparó para tomar una foto como prueba. Pronto, se tomó una selfie con el jefe en el encuadre. Después de confirmar que no había problemas, envió la foto de verificación. Luego revisó sus pedidos y se preparó para dirigirse a la siguiente ubicación. Pero justo en ese momento, una voz llamó la atención de Lee Song de repente. Así que se dio la vuelta para mirar. El hombre dijo que era del restaurante y que estaba a punto de desmayarse por estar colgado boca abajo. Luego le gritó ansiosamente a Lee Song, preguntándole si estaba sordo y diciéndole que se diera prisa y lo desatara. Pero Lee Sang revisó el pedido que tenía en la mano y le dijo rotundamente que rescatarlo no estaba incluido en el trabajo. Al escuchar eso, el hombre entró en pánico al instante y le gritó que esperara, preguntando qué se suponía que debía hacer si Lee Sang simplemente se iba. Pero Lee Sang ignoró sus súplicas. Se acercó, sacó un trapo nuevo y se lo metió directamente en la boca. Luego, Lee Sang le entregó una tarjeta de presentación. Le dijo que si necesitaba que se atendiera una solicitud, debía hacerlo a través de los canales adecuados. Siempre y cuando el trabajo implicara pelear, Lee Sang lo aceptaría, siempre y cuando el dinero fuera bueno. Justo en ese momento, una notificación de nuevo pedido apareció de repente en el teléfono de Lee Sang, mostrando que había llegado otro trabajo de entrega. Las reglas de su trabajo eran simples. Siempre y cuando completara el pedido que aceptaba, recibiría el pago correspondiente. Antes de darse cuenta, Lee Seng ya llevaba haciendo esto durante 2 años enteros. Con sus sólidas habilidades de pelea, podía ganar mucho dinero incluso siendo un estudiante de secundaria. Su nombre era Lee Seng y tenía 18 años. Como estudiante, ya ganaba mucho más que otras personas de su edad. Su objetivo era comprar el Tower Palace en Seúl antes de cumplir los 20, pero el precio de ese apartamento ya había subido a $3 millones.
Y peor aún, el precio volvió a subir poco después, haciendo que Lee Seng sintiera que todo se volvía más ridículo cada día. Justo en ese momento, su teléfono mostró de repente una notificación de depósito. Más de $1000 habían sido transferidos a su cuenta justo a tiempo, pero Lee Seng todavía no estaba satisfecho con lo rápido que ganaba dinero a este ritmo. Incluso si trabajara toda su vida, tal vez nunca podría permitirse ese apartamento. Otras personas decían que ya era impresionante para un estudiante de secundaria ganar tanto, pero todavía no estaba ni cerca de su objetivo. Y últimamente, la cantidad de solicitudes que recibía seguía cayendo. El dinero que entraba ni siquiera podía seguir el ritmo de los crecientes precios de las viviendas, dejándolo a kilómetros de su meta. Pensando en eso, Lee Sang se quedó en silencio y empezó a preguntarse si necesitaba encontrar otra forma de ganar dinero. Justo entonces, notó a una chica colapsada en el suelo delante de él. Al ver eso, Lee Seng no pudo evitar preguntarse si se trataba de acoso escolar. 3 matones estaban bloqueando el camino de la chica. El gordo que los lideraba sonrió con suficiencia y dijo que solo la había saludado. Entonces, ¿por qué salió volando de esa manera? Pero la chica en el suelo solo miró fríamente al gordo frente a ella. Cuando el gordo vio esa mirada en sus ojos, su sonrisa se volvió aún más arrogante. Se burló, preguntándole por qué seguía mirando tan ferozmente después de recibir una paliza. Al segundo siguiente, el gordo levantó el pie y pateó a la chica en el hombro. Ya deberías conocer tu lugar. Tu padre está endeudado, a tu familia no le queda nada, y todavía actúas con tantos aires de grandeza. Luego, el gordo le exigió descaradamente que fuera su novia, pero incluso después de escuchar eso, la chica le sostuvo la mirada. Pero justo en ese momento, una voz de repente los hizo congelarse a todos. Lee Song les dijo que se disculparan con la chica. Claramente, el gordo nunca esperó que alguien realmente metiera las narices en sus asuntos. En ese momento, el subordinado a su lado palideció al instante. Rápidamente agarró al gordo y le dijo que absolutamente no podía meterse con Lee Sang. El gordo se vio confundido y le preguntó de qué estaba tan asustado. El subordinado explicó apresuradamente que como era un estudiante transferido, tal vez no lo sabía, pero ni siquiera los estudiantes de cursos superiores se atrevían a meterse con este tipo. Le dijo que simplemente se disculpara y lo dejara pasar. Pero después de escuchar eso, el gordo no se asustó en lo absoluto. En cambio, su rostro se ensombreció. Luego caminó con arrogancia hacia Lee Sang. Se burló de Lee Sang, preguntándole si era el novio de la chica y por qué tenía que disculparse. ¿Acaso era una orden? Preguntó si este mocoso tenía deseos de morir. Pero lo que el gordo nunca esperó fue que el mismo subordinado que acababa de intentar detenerlo, de repente tomó un palo y lo estrelló con fuerza en la parte posterior de su cabeza. Luego empezaron a alejarse mientras se disculpaban con Lee Sang en nombre del gordo, rogándole que no se lo tuviera en cuenta. Al ver eso, Lee Sang dijo que les había dicho que se disculparan con la chica, no con él. Mientras decía eso, Lee Sang le entregó a la chica una tarjeta de presentación y le dijo que lo contactara si alguna vez necesitaba ayuda. Siempre y cuando ella pagara, él podía encargarse de cualquiera por ella. Y si andaba corta de dinero, incluso podría darle un 2% de descuento. Solo después de que Lee Sang desapareció al final del pasillo, la chica finalmente recogió la tarjeta de presentación. La tarjeta era completamente simple y solo tenía escritas las palabras repartidor Lee Sang. No había información de contacto adicional ni nada más, dejándola completamente desconcertada. Pronto, la escuela terminó. La pantalla del teléfono de Lee mostraba que ya eran las 6:03 de la tarde, así que se desplazó por la página de pedidos en su teléfono. No pudo evitar quejarse de que los pedidos habían sido difíciles de conseguir últimamente. Haber conseguido 2 pedidos ayer le pareció un golpe de suerte. Ganar dinero realmente era demasiado difícil. Había tantos edificios en el mundo, y aún así, él ni siquiera tenía un hogar decente propio. Pero justo en ese momento, el teléfono de Lee Seng sonó de repente. Era una notificación de nuevo pedido de Delivery Heaven. Un nuevo pedido apareció en la pantalla y el pago estimado era de nada menos que $10,000. El lugar de entrega era en Gangnam. Lee Sang todavía no estaba seguro de la dirección exacta, así que solo le quedaba dirigirse allí primero y averiguarlo en el camino. Para su sorpresa, la ubicación que aparecía en la pantalla era la Torre Gangnam, y el edificio era ridículamente alto. Mirando hacia arriba desde abajo, Lee Sang ni siquiera podía ver la cima. Después de todo, siempre se había preguntado cómo sería el interior de un lugar como este. Esta vez, finalmente tenía la oportunidad de verlo por sí mismo. Pensando en eso, Lee Sang se puso rápidamente su uniforme de repartidor. Ahora era el momento de ir a ganar dinero. Un momento después, Lee Sang estaba parado frente a la habitación 8001. Mirando la mansión penthouse frente a él, no pudo evitar preguntarse qué tipo de rencor podría tener alguien que vivía en un lugar así. Así que empujó la puerta y gritó como de costumbre: «Su entrega ha llegado». Cuando nadie respondió, Lee Sang levantó su teléfono y lo usó para iluminar la habitación, y luego volvió a llamar. Pero tras buscar por los alrededores, todavía no lograba encontrar a ni una sola persona. Lee Sang entonces siguió caminando más hacia el fondo de la sala de estar. Pero después de buscar un rato, seguía sin encontrar nada nuevo.
así que decidió tomar un breve descanso, pero en ese preciso momento, dos hombres con máscaras emergieron silenciosamente de la oscuridad detrás de él. Uno de ellos ya se abalanzaba sobre él con un cuchillo, pero a los ojos de Lee Seng, el ataque era ridículamente lento. Lee Seng simplemente se giró a un lado y le propinó un puñetazo directo en la cara al hombre. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Las personas que vivían en un lugar como este definitivamente no deberían ser tipos como ellos, y con tanta gente involucrada, deberían haber estado registrados de antemano. Parecía que tendría que recalcular las tarifas adicionales, o había una gran posibilidad de que lo estafaran con el pago de su entrega. En el momento en que dijo eso, uno de los hombres enmascarados se dio cuenta de que, aunque Lee Seng no era el objetivo, claramente no era un peleador ordinario. Así que planeó esperar una apertura en medio de la pelea y hacer que todos lo atacaran a la vez. Pero antes de que pudiera siquiera terminar de hablar, Lee Seng ya había golpeado a uno de los atacantes, y lo había mandado a volar. Al mismo tiempo, siguió peleando mientras contaba cabezas en silencio. Al ver esto, uno de los hombres enmascarados intentó aprovechar la oportunidad. De repente agarró un hacha y la balanceó con fuerza hacia Lee Seng por detrás. Pero Lee Seng ni siquiera se molestó en dirigirle una segunda mirada. Simplemente lo golpeó una vez y lo mandó a volar. Justo en ese momento, otro hombre de repente agarró la muñeca de Lee Seng por la espalda. El hombre se burló y dijo que, aunque Lee Seng fuera rápido, a los de su tipo se les podía aplastar con pura fuerza bruta. Una diferencia de peso como esa era una brecha que nunca podría superar. Pero para sorpresa del hombre, Lee Seng de repente invirtió el agarre y le sujetó la muñeca en su lugar. Luego se la torció con fuerza. Al mismo tiempo, le dijo que un hombre agarrando a otro hombre por la espalda era asqueroso. Con eso, Lee Seng lo arrojó directamente contra la puerta más cercana. Con eso sumaban 7 en total. ¿Realmente ese era el final? Pero justo en ese momento, Lee Seng de repente sintió una presencia más a sus espaldas. Sin la más mínima duda, lanzó un puñetazo directo a la cara de la persona. Pero en el momento en que vio quién era, se congeló en el acto. La persona que estaba frente a él era la misma chica del incidente de acoso escolar anterior. Al verla allí, Lee Seng no pudo evitar preguntarse por qué había aparecido en un lugar como este. Luego, la chica levantó su teléfono y apuntó la pantalla hacia él. Claramente mostraba una interfaz de pedido, y ella explicó con calma que toda esa gente había venido por ella. Evidentemente, no era fácil lidiar con asesinos profesionales en activo. Sin embargo, Lee Seng los había derribado a todos sin contenerse. Al escuchar eso, Lee Seng se volvió hacia ella, claramente confundido por lo que decía. Mientras tanto, su expresión se mantuvo tan tranquila que era imposible de leer. Al mismo tiempo, ella dijo que quería que Lee Seng trabajara con ella. Tal como él podía ver, la situación a su alrededor era peligrosa. Así que quería contratar formalmente su fuerza, y el trabajo en sí no sería muy distinto de lo que él ya había estado haciendo. Maldición. ¿Qué demonios era esta situación? Lee Seng le dijo rotundamente que él nunca aceptaba contratos de exclusividad. Cliente o no, eso iba contra su política de trabajo. Además, si ella era el objetivo, entonces, ¿de qué iba ese cerdo de antes? Y lo más importante, lo que más le importaba en ese momento era cómo planeaba ella exactamente pagar la tarifa de entrega. La chica respondió con calma que el efectivo también estaba bien. Aunque, en estos tiempos, ¿quién pagaba en efectivo ya? Luego añadió que, considerando el número de personas involucradas, estaba dispuesta a pagar extra. Pero en el momento en que terminó de hablar, un fajo de dólares cayó justo a los pies de Lee Seng. Luego, más fajos de billetes empezaron a salir a montones de su mochila, apilándose cada vez más alto. Al ver eso, Lee Seng se quedó mirando el dinero esparcido por todo el suelo y no pudo evitar tragar saliva. La chica dijo tranquilamente que políticas de trabajo como esa realmente no importaban. Ella necesitaba la fuerza de Lee Seng, y Lee Seng necesitaba su dinero. Siempre y cuando ambas partes entendieran claramente la relación, eso debería ser suficiente. Al escuchar eso, Lee Seng de repente se quedó sin palabras, porque nunca en su vida había visto tanto dinero, y esto era un total de $100,000 en efectivo. Al ver su reacción, la chica dijo suavemente que eso le parecía mucho mejor. Sus ojos por fin se veían un poco más amigables ahora. Luego, le hizo una última pregunta. ¿Iba a trabajar con ella o no? Y de ser así, ¿tenía alguna otra condición? Pero Lee Seng sintió que algo andaba mal con el dinero. A sus ojos. La actuación de Seon-hwa era bastante convincente, y casi lo había engañado hace un momento. Así que agarró el pago que ya se había ganado. Luego le dijo a Sun-hwa que su dinero tenía que ser falso. Billetes como estos se podían comprobar por el olor y la textura. ¿Realmente creía ella que él era tan fácil de engañar? Además, recordaba claramente lo que aquel gordo había dicho antes. Su familia ya había quebrado, así que no había forma de que tuviera tanto dinero. Al escuchar eso, Sun-hwa le preguntó si se iba a arrepentir. Lee Sung le dijo que, como no estaba herida, esta vez no le cobraría ninguna tarifa adicional. Y si se encontraban en la escuela, no debía fingir que lo conocía. Pero ahora, Lee Sang finalmente se dio cuenta de que el montón de dinero a los pies de Seon-hwa podría ser completamente real.
En ese momento, estaba luchando desesperadamente para decidir si debía volver a buscarla. Eran $100,000. Puede que nunca en su vida volviera a tener la oportunidad de ganar tanto dinero. Justo en ese momento, el teléfono de Lee Sang sonó de repente con una notificación. Vio que la criptomoneda que había comprado hace unos días ya se había multiplicado varias veces, y los números seguían cambiando sin parar. No se trataba de un salto de precios cualquiera. En esta época, invertir lo era todo. Así que Lee Sang no lo dudó y apostó todo. Pero al segundo siguiente, el gráfico se desplomó de repente en un 99%, haciéndole sentir que el mundo entero se había oscurecido. Al mismo tiempo, una pareja en la calle escuchó de repente un fuerte estruendo. Vieron que Lee Sang acababa de destrozar un cajero automático. En ese momento, su mente se quedó completamente en blanco. No tenía idea de cómo se suponía que iba a seguir viviendo después de esto. Después de eso, llevaron a Lee Sang a una sala de interrogatorios en la comisaría. El oficial le preguntó qué se creía exactamente que estaba haciendo. Luego le dijo a Lee Sang que tenía una semana para conseguir la compensación completa. En ese momento, Lee Sang parecía como si le hubieran drenado el alma por completo. La supuesta suerte no era más que una cruel broma para él. El tiempo avanzó rápidamente hasta el día siguiente. Todo en la escuela parecía normal, pero Lee Sang ya no era la misma persona que había sido ayer. Después de clases, por casualidad vio a Seon-hwa y le preguntó si podía reconsiderar lo que pasó ayer. Pero justo entonces, el gordo apareció de repente en la puerta de la escuela con un grupo de personas y resopló con arrogancia hacia Lee Sang. Había venido hoy específicamente para causarle problemas a Lee Sang. Dijo que ayer solo dejó ir a Lee Sang porque sus inútiles subordinados lo habían forzado a esa situación. Pero esta vez era diferente. Trajo consigo solo a los luchadores más fuertes. Sin embargo, Lee Sang simplemente le dijo que la élite era exactamente el tipo de personas a las que él daba palizas. Al decir eso, derribó al gordo directamente contra el suelo. El gordo quedó inconsciente en el acto. Al ver esto, uno de los subordinados del gordo extendió la mano inmediatamente hacia el hombro de Lee Sang. Pero Lee Sang le dio un golpe de forma casual y lo mandó a dormir como a un bebé. Luego, mientras le daba una paliza al resto, Lee Sang le dijo a Seon-hwa que no debería haber hablado de forma tan tajante en aquel momento. Pero esto era una enorme cantidad de dinero. Así que ser cauteloso con algo así era lo correcto. Ahora, podía aceptar solo la mitad de la oferta original de Seon-hwa. ¿Qué opinaba ella? Como Lee Sang necesitaba fondos de emergencia en este momento, si a ella no le importaba, podían firmar el contrato de inmediato. Pero después de escuchar eso, los ojos de Seon-hwa no mostraron ninguna emoción. Luego, apartó la mirada de inmediato. Lee Sang se quedó allí muerto de vergüenza, pero no tenía intención de rendirse. Después de todo, el trabajo era el trabajo, y ella necesitaba su fuerza, ¿verdad? Al escuchar eso, Seon-hwa dejó de caminar. Giró levemente el rostro y le dijo a Lee Sang que su tono era tan seco como el de alguien hablando del clima. Y en este momento, su actitud no era la de alguien pidiendo un favor. Antes de esto, Lee Sang había sido demasiado grosero. Puesto que claramente estaban en una relación de cliente y contratista, él necesitaba mostrarle el debido respeto. Al escuchar eso, Lee Sang sintió al instante que estaba perdiendo la cabeza, porque este era exactamente el tipo de cosas con las que era peor lidiando. En ese momento, Seon-hwa de repente desvió la mirada hacia el gordo que estaba a su lado, Seo Min-tak, de la clase 1 de segundo año. En este momento, mereces un castigo más duro que nadie. Mientras tanto, en un campo de golf, mientras una pelota volaba alto en el cielo, todos alrededor del hombre elogiaban su tiro. Al oír eso, el hombre les preguntó a sus subordinados si se veía genial ante sus ojos en este momento. Luego los llamó un montón de basura inútil. El hombre que hablaba era Seo Yong-gang, el director ejecutivo de un gran conglomerado. Justo en ese momento, su teléfono vibró de repente con una llamada entrante, y la persona que llamaba no era otra que su preciado hijo, Seo Min-tak. ¿Qué pasa? Mi hijo más lindo y confiable del mundo. ¿Necesitas algo de dinero para tus gastos? Sin embargo, el gordo al otro lado de la línea se había derrumbado por completo porque el estado miserable en el que se encontraba ahora mismo era obra de Seon-hwa. ¿Seon-hwa? ¿Es la hija de ese Jeon Kyung-chol que estás buscando? Esa chica contrató a alguien para darme una paliza y aplastarme la cabeza contra el suelo. Las fotos de mi humillación ya han sido publicadas en el chat grupal de la escuela. Toda la escuela se está riendo de mí ahora. ¿Se supone que debo volver? Al escuchar eso, Seo Yong-gang le dijo a su hijo que él se encargaría de todo. Así que no había necesidad de preocuparse. La hija de Jeon Kyung-chol en realidad le había roto la cabeza a su hijo. Entonces, ¿cómo exactamente estaban haciendo su trabajo estas personas? Ni siquiera podían lidiar con una mocosa. Eran completamente inútiles. Al segundo siguiente, estrelló una pelota de golf directamente en la cara del gerente. El golf parecía muy fácil, pero resultó ser más difícil de lo que esperaba. Pensó que en lugar de eso debería simplemente golpear a las personas directamente. Eso era más simple y mucho más divertido. El recién llegado era otro repartidor llamado Bae Min-jun. Así es, Min-jun. Te invité aquí personalmente por este asunto. Así que de aquí en adelante te lo dejo a ti. Si manejas esto limpiamente, te daré una recompensa extra.
Al ver esto, Bae Min-hun de repente se echó a reír. ¿Quién sigue aceptando pedidos tan insignificantes hoy en día? Todos los repartidores como yo aceptamos trabajos a través de Delivery Heaven. ¿De verdad no sabían eso? Pero justo en ese momento, uno de los hombres de Seo Jong-gang vio a Bae Min-hun siendo tan irrespetuoso con su jefe y le puso una mano en el hombro. Cuida tu boca, basurilla de repartidor. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Bae Min-hun lo dejó inconsciente. Ese tipo era un gerente, ¿verdad? Si incluso el gerente es así de inútil, no me extraña que ustedes hagan su trabajo como una basura. Al escuchar eso, Seo Jong-gang admitió que su forma de manejar las cosas había sido, de hecho, terrible. A partir de ahora, te dejaré este asunto completamente a ti. Espero que puedas resolverlo lo antes posible. Según nuestra información, el objetivo ha contratado a un repartidor a tiempo completo, así que tenlo en cuenta. No hay problema, lo manejaré según mi propio criterio. En ese momento, Lee Sang sostenía su teléfono y miraba fijamente la notificación que mostraba que había llegado la tarifa de entrega de $50,000. El peso sobre su pecho finalmente se levantó, pero a medida que seguía completando entregas, Seon-hwa estaba a punto de entregarle un pedido que podría durar más que su propia vida. Después de eso, Seon-hwa exigió que todas las futuras tarifas de entrega de Lee Sang se liquidaran a través de un contrato. Durante su asociación, no se le permitía aceptar ningún otro trabajo privado. Solo podía encargarse de sus pedidos. Y sin importar lo que pasara, Lee Sang tenía que permanecer a su lado en todo momento. ¿Podía jurar que lo haría? Al escuchar eso, Lee Sang se rascó la nuca, un poco atónito. ¿Permanecer a su lado en todo momento? Nunca esperó que ella dijera algo tan vergonzoso. Entonces, Lee Sang levantó la mano y le dijo que podía jurarlo. Al ver eso, Seon-hwa simplemente lo miró en silencio. Luego anunció que, a partir de ese momento, Lee Sang era oficialmente su repartidor exclusivo contratado. Al escuchar esto, Lee Sang por fin se sintió aliviado. Ahora podía cubrir la compensación por los daños al cajero automático, pero de inmediato comenzó a preocuparse por el alquiler de este mes y los gastos de comida, por lo que le preguntó con cautela cuándo planeaba hacer el próximo pedido. No tenía que ser otro trabajo masivo de $50,000. Incluso un pequeño pedido de entrega estaría bien. Pero cuando Lee Sang levantó la vista, vio a Seon-hwa corriendo en dirección opuesta a la escuela. Rápidamente la llamó y le preguntó a dónde iba, ya que la escuela estaba claramente en la otra dirección. Al escuchar eso, Seon-hwa miró hacia atrás y le dijo que iban a trabajar. ¿Trabajar ahora mismo? ¿Le estaba pidiendo que se saltara las clases? Aún necesitaba su premio de asistencia perfecta, pero Seon-hwa lo ignoró y en su lugar le preguntó dónde había estacionado su motocicleta. Y así, Lee Sang se subió a su motocicleta y la llevó a la ubicación del objetivo. Poco tiempo después, llegaron a una habitación tenuemente iluminada. Adentro, un jefe rubio estaba sentado en una silla, luciendo extremadamente impaciente. Interrogó al gordo a su lado que estaba comiendo salchichas, preguntándole por qué todas las chicas que había traído tenían ese aspecto. El gordo se defendió diciendo que les había explicado claramente, y que todas habían venido aquí por voluntad propia. No había necesidad de que se quedaran paralizadas como cerdos camino al matadero, así que todas debían relajarse. Entonces, el jefe rubio se sentó de golpe y amenazó brutalmente a las chicas, diciendo que esta era su advertencia final. Si seguían negándose a escuchar, no tendría más remedio que ponerse violento. Pero justo entonces, la voz de Lee Sang llegó de repente desde la puerta. De pie en la entrada gritó, «¡Entrega!». Luego, Lee Sang levantó el pedido que tenía en la mano para confirmar la identidad del objetivo, y le preguntó si era Song Seong-so de la clase 7 de tercer año. Al escuchar eso, el rubio se quedó helado por un momento, porque estaba bastante seguro de que nunca había pedido una entrega. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Lee Sang ya se había abalanzado directamente hacia él. Al segundo siguiente, Lee Sang le dio un puñetazo en la cara y lo mandó volando al otro lado de la habitación. Luego, Lee Sang bajó el puño y confirmó que el objetivo era efectivamente él. Después de eso, Seon-hwa entró por la puerta y le preguntó si había completado la tarea de acuerdo con el pedido. Al escuchar eso, Lee Sang le levantó el pulgar de inmediato y le dijo que la entrega se había completado de forma rápida y precisa. Luego agarró la cabeza del rubio y la presionó frente al teléfono para que el reconocimiento facial verificara el pedido. Sin embargo, la pantalla del teléfono mostró que el reconocimiento facial había fallado y decía que la información del rostro necesitaba restablecerse. Al ver eso, Seon-hwa soltó un suave suspiro. La razón por la que el reconocimiento facial había fallado era simple. En primer lugar, Lee Sang le había dejado la cara hecha papilla. Esa era exactamente la razón por la que le había dicho antes que evitara golpear la cara. Mientras tanto, los dos subordinados a su lado se escondían en la esquina, susurrando sobre si debían escabullirse mientras nadie prestaba atención. Pero justo entonces, Lee Sang y Seon-hwa se volvieron para mirarlos al mismo tiempo. Entonces Seon-hwa les preguntó de qué escuelas habían sacado a esas chicas, y les dijo que respondieran con honestidad. Después de eso, Seon-hwa se volvió para advertir a Lee Sang que no se le permitía actuar sin su permiso.
Con eso, se dio la vuelta y comenzó a salir. Lee Sang preguntó confundido a dónde iba. Al escuchar eso, Seon-hwa miró hacia atrás y le dijo que todavía había muchos lugares de los que necesitaban encargarse. A continuación, llegaron a las puertas de otra escuela secundaria. Dentro del aula, un matón de pelo rosa estaba sentado en una silla. Pero cuando vio a Lee Sang irrumpir, exigió arrogantemente saber quién era, diciendo que ni siquiera era la hora del almuerzo. Entonces, ¿de qué entrega estaba hablando? Pero en el momento en que terminó de hablar, Lee Sang lo golpeó en el cuello con un corte de mano. Jang Sung-won, estudiante de tercer año de secundaria. Objetivo confirmado. Luego, Lee Sang le agarró de la cabeza y tomó una foto de verificación con Seon-hwa. Mientras tanto, un hombre en el pasillo vio lo que hizo Lee Sang e inmediatamente se dio la vuelta, saliendo disparado directamente hacia la sala de profesores. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a la puerta de la oficina. Luego pidió ayuda, diciendo que un lunático había irrumpido de repente en el aula y había comenzado a dar palizas a la gente. Pero al segundo siguiente, Lee Sang le tapó la boca con una mano, impidiéndole hacer un solo sonido más. Luego, Lee Sang saludó a los profesores que estaban dentro, y les dijo que solo eran unos pequeños reporteros investigando la violencia escolar, y que solo necesitaban hacer un par de preguntas. Al mismo tiempo, Seon-hwa levantó su teléfono y tomó la foto de verificación. Después de que la entrega dirigida al estudiante Lim Gang-hoo se completara oficialmente, fueron a otra escuela secundaria y derrotaron a un jefe delincuente llamado Kim Gwang-hae, tomando otra foto de verificación para completar el pedido. Después de eso, se apresuraron a ir a 2 escuelas secundarias más y completaron 2 pedidos más. Entonces, Seon-hwa le dijo a Lee Sang que una vez que fueran a la ubicación final, todos los pedidos de hoy estarían terminados. Pero el último lugar sería el más difícil de hoy, por lo que de ninguna manera podía bajar la guardia. Pero después de escuchar eso, Lee Sang le preguntó si realmente eran un equipo o no. Al escuchar eso, Seon-hwa se quedó en silencio por unos segundos. Luego le preguntó qué estaba tratando de decir. Así que Lee Sang le dijo que, aunque le pagaban por hacer lo que ella le pedía, todavía estaban en una asociación por contrato. Pero en este momento, no estaban compartiendo ninguna información en absoluto. Así que, como mínimo, pensaba que deberían compartir el objetivo de la operación. Seon-hwa entonces le dijo claramente que no eran ni un equipo ni compañeros. Eran simplemente una clienta y un repartidor unidos puramente por dinero. El contrato podría romperse en cualquier momento. Así que era natural que no tuviera información adicional que contarle a Lee Sang. Aún así, lo único que podía decirle era que la razón por la que estaba recolectando los teléfonos de esos estudiantes delincuentes era porque contenían la información de contacto de la persona que estaba buscando, y su objetivo final era enviar a Lee Sang al lado de esa persona. Pero justo en ese momento, un camión se dirigió de repente hacia ellos para atropellarlos. En el último segundo posible, Lee Sang atrajo a Seon-hwa con fuerza hacia sus brazos para protegerla. Luego, preguntó de inmediato si estaba herida, pero Seon-hwa no respondió. En su lugar, miró a su alrededor con precaución. En cuanto a Lee Sang, se derrumbó por completo porque su motocicleta acababa de quedar destrozada sin posibilidad de reparación, y todavía le quedaban 28 meses de pagos. Mientras tanto, dentro del camión que había causado el choque, el rubio con el que Lee Sang había lidiado antes gritaba emocionado que esos dos eran los que le robaron el teléfono. ¿Tomaste mi dinero? Entonces, ¿por qué no puedes encargarte de 2 estudiantes? ¿Acaso no quieres que te pague? Ha pasado un tiempo desde que acepté un trabajo como este, así que me pican las manos. Este lugar es remoto y no hay mucha gente alrededor, perfecto para hacer las cosas. Luego, el conducto del camión le dijo al rubio que se ocuparía de ellos rápidamente, despedazaría la mercancía y se la entregaría. Al mismo tiempo, Seon-hwa bajó la mirada hacia su teléfono con la pantalla destrozada. Se dio cuenta de que ahora estaba completamente inservible, y luego sus ojos se desviaron hacia el camión. Las palabras Go to Delivery estaban impresas en el costado. Se dio cuenta al instante de que la otra parte los había golpeado a propósito, y que incluso el propio camión era un disfraz. Entonces Seon-hwa le advirtió a Lee Sang que tuviera muchísimo cuidado. El otro tipo no era un repartidor común, por lo que necesitaba mantenerse en alerta máxima y acercarse lentamente. Después de eso, Lee Sang caminó hacia la parte trasera del camión. Le gritó al conducto 072 que estaba dentro y le dijo que pagara por su motocicleta en ese mismo momento, a menos que quisiera recibir una paliza. Pero el conducto 072 ignoró por completo su exigencia y siguió rebuscando entre la carga. Al segundo siguiente, sacó una caja larga de la pila de mercancía. Se la subió al hombro y dijo que hacía tiempo que no entraba en calor, así que Lee Sang sería la práctica perfecta. Al escuchar eso, Lee Sang se enfureció. Le dijo al conducto 072 que su motocicleta era un modelo personalizado único en su tipo, y que ni siquiera la había conducido por 2 meses. Así que el conducto 072 tenía que pagar por los daños. En el momento en que terminó de hablar, el conducto 072 levantó una hoja larga y adoptó una postura. En un instante, todo el techo del camión fue cortado por la mitad. Luego el conducto 072 del camión se burló, diciéndole a Lee Sang que tenía suerte.
Si sus manos no hubieran estado oxidadas por no usar una hoja en tanto tiempo, ese último corte ya lo habría matado. Lee Sang se miró el estómago. Efectivamente, la cuchilla había dejado un corte allí. El conducto 7-2 dijo que entendía perfectamente a los jóvenes de sangre caliente. Era normal enojarse después de ser cortado. Los chicos de esa edad eran todos así, y había visto a muchos mocosos inútiles que no tenían idea de lo débiles que eran en realidad. Al escuchar eso, Lee Sang le dijo al conducto 7-2 del camión que dejara de hablar de más e intentara cortar de nuevo porque él tampoco había peleado con alguien con un arma en mucho tiempo. No lo había hecho bien hace un momento, pero esta vez lo entretendría adecuadamente para que el conducto 7-2 pudiera atacarlo todo lo que quisiera. Al momento siguiente, el conducto 7-2 del camión blandió su hoja con una velocidad aterradora, pero para su sorpresa, justo cuando la hoja estaba a punto de golpearlo, Lee Sang la hizo añicos con un solo golpe. Luego, Lee Sang le dijo que probara con otra arma porque sin importar qué arma usara, Lee Sang aún lo derrotaría. El conducto 0072 entonces agarró el mango de su hoja rota como si hubiera encontrado algo interesante para sus ojos. El Lee Sang que estaba frente a él era como su yo más joven, cargando hacia adelante impulsado solo por la arrogancia juvenil, temerario y sin miedo a la muerte. Mirando hacia atrás ahora, ni siquiera él tenía idea de cómo había sobrevivido en ese entonces. Pero al momento siguiente, cuando la hoja rota cayó al suelo, el conducto 0072 giró la cabeza y le gritó al chico rubio que se escondía dentro del camión, diciéndole que se diera prisa y ayudara. Pero cuando vio al chico rubio en pánico, al instante sintió que el chico no parecía un hombre en absoluto. El chico rubio explotó de ira diciendo que él era el que pagaba. Entonces, ¿por qué debería escuchar al conducto 072? Esto era ridículo. Si el conducto 072 quería darle órdenes, entonces debería darle un reembolso. Pero en el momento en que terminó de hablar, el conducto 072 del camión lo golpeó. El conducto 072 le preguntó casualmente: «Chico, ¿alguna vez has trabajado a tiempo parcial?» Antes, el chico rubio tartamudeó que no. Luego dijo que había crecido mimado y que nunca había hecho nada parecido. Al escuchar eso, el conducto 072 del camión no pudo evitar quejarse de que los padres de hoy en día mimaban demasiado a sus hijos. Un joven con brazos y piernas perfectamente sanos ni siquiera había trabajado en un empleo de medio tiempo y no podía soportar la más mínima dificultad. ¿Siquiera sabía lo que era el trabajo de carga en un almacén? El chico rubio tembló de miedo y rápidamente dijo que sí sabía. Mientras tanto, Seonghua de repente llamó a Lee Sang por su nombre. Luego le recordó que el cronómetro estaba corriendo, así que no debía dejar que el orgullo inútil retrasara el trabajo. Tenía que actuar como un profesional, y en este momento, luchar contra el conducto. U0072 del camión a puño limpio lo ponía en una enorme desventaja, así que debía retirarse primero y pensar en otra manera. Pero Lee Sang la interrumpió de inmediato. O pelear era su territorio, y no necesitaba que Seonghua le enseñara cómo hacer su trabajo. Al mismo tiempo, una voz sonó de repente, regañando a Lee Sang por no saber cómo hablarle a una chica. Justo después de eso, un mayal con púas se estrelló contra Lee Sang. Al segundo siguiente, Lee Sang no dudó en absoluto y lo enfrentó directamente con su puño. Pero cuando el conducto 072 del camión tiró de la cadena del mayal hacia atrás, encontró la marca del puño de Lee Sang estampada en él. Ahora sabía que Lee Sang no estaba fanfarroneando cuando dijo que destrozaría cada arma que tuviera. El conducto 072 del camión también dijo que admiraba la actitud de Lee Sang. Arriesgar todo para proteger al cliente encajaba perfectamente con sus gustos. ¿De qué diablos estaban hechos sus puños? ¿Cómo podían hacer añicos sus armas? Luego le dijo al chico rubio que se moviera más rápido y siguiera lanzando armas. No podían perder el ritmo en absoluto. Al escuchar eso, el chico rubio jadeaba de cansancio y se quejó en voz baja de que no tenía técnica para este tipo de trabajo. Si el conducto 072 pensaba que era tan fácil, debería hacerlo él mismo, pero el conducto 072 del camión no se lo creyó en absoluto. Giró ligeramente el rostro y le advirtió fríamente al chico rubio. Si volvía a romper el ritmo, la próxima arma podría no aterrizar donde él esperaba. Los jóvenes de hoy en día no tenían nada de resistencia. En ese momento, mientras el conducto del camión perforaba la caja de entrega, el chico rubio lanzó otra. Más cajas de entrega fueron lanzadas al aire, una tras otra, y en una de las cajas que abrió a golpes, en realidad había un hacha. Pero Lee Sang simplemente levantó el puño y destrozó el hacha voladora con un solo golpe. El musculoso conducto del camión clavó su arma en la segunda caja, acelerando claramente el ritmo de sus ataques. Pero en el momento en que sus armas tocaron el puño de Lee Sang, siguieron sin tener ningún efecto porque Lee Sang no se tomaba su ataque en serio. Aún así, desde la perspectiva del conducto 0072 del camión, aunque Lee Sang ya había roto muchas de sus armas, todavía le quedaban muchas más, y una de ellas definitivamente derribaría a Lee Sang. Pero al ver que sus armas seguían siendo destrozadas por Lee Sang, en ese momento, el conducto 0072 del camión decidió atacar con múltiples armas al mismo tiempo. Pero cada hoja que volaba hacia Lee Sang era apartada por él, y ni una sola pudo siquiera rasguñarlo.
Luego el conducto 0072 del camión pateó una caja de entrega. Nunca esperó que Lee Sang fuera capaz de tanto, así que planeó atraer primero toda la atención de Lee Sang con un denso aluvión de ataques. Luego usaría una vara larga para lanzar el objeto más pesado dentro de las cajas de entrega y derrotar a Lee Sang de un solo golpe. Al instante siguiente, un objeto de 1000 libras voló hacia Lee Sang a una velocidad aterradora, pero Lee Sang hizo exactamente lo que dijo que haría. En lugar de esquivarlo, lo enfrentó directamente con el puño. Como resultado, la vara larga en las manos del conducto 72 del camión se partió por el retroceso, y el pesado objeto que acababa de lanzarle a Lee Sang salió volando directamente de regreso. Al ver esto, el conducto 72 del camión no pudo evitar abrir los ojos de par en par. Los puños de este chico estaban hechos de acero, o sus guantes estaban hechos de acero. Mientras tanto, dentro de la zona de carga del camión, el chico rubio se había derrumbado por el agotamiento y dijo que ya había arrojado todas las armas que tenía. En ese momento, Lee Sang levantó la mano y se tocó el casco. Luego le preguntó al conducto 72 del camión cómo planeaba pagar por los daños tanto de su casco como de su motocicleta. Al escuchar eso, el conducto 072 del camión no pudo evitar recordar algo que había escuchado cuando entró por primera vez en esta línea de trabajo. En este negocio, los temerarios siempre morían más rápido. Hace 30 años, cuando Kim Tae-wook todavía tenía 22, les dijo a los compañeros de equipo a su lado que retrocedieran, diciendo que podía manejarlo solo. Sus compañeros de equipo le dijeron que dejara de tontear y siguiera el plan. Si seguía actuando por su cuenta, realmente haría que lo mataran. El hombre que estaba solo al otro lado era un asesino de primer nivel, contratado especialmente por un gran conglomerado. Pero Kim Tae-wook no se lo tomó en serio en absoluto. Dijo que el tipo era solo un novato a medias que consiguió el trabajo por conexiones y que nunca había visto una verdadera pelea a muerte. Además, siempre creyó que la gente temeraria cometía errores, pero ese dicho no se aplicaba a él. Pero cuando se lanzó, descubrió que todos sus compañeros de equipo ya habían sido derribados. Entonces el hombre frente a él le dijo que la imprudencia era solo para personas que carecían de habilidad. El hombre dijo que estaba completamente de acuerdo con eso. Desde que era joven, los mayores a su alrededor también le habían dicho que no fuera imprudente, advirtiéndole que un día haría que lo mataran. Pero nunca pudo entender cómo esas personas podían decir algo así con expresiones tan serias, porque ahora todos esos mayores que seguían repitiendo esa frase ya estaban muertos, y algunos de ellos incluso habían sido asesinados por sus propias manos. La razón por la que perdonó a Kim Tae-wook ese día fue porque finalmente había conocido a alguien con su misma forma de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué no mentir libremente con esa imprudencia juntos y demostrar que su forma de vida era la correcta? Desde ese día en adelante, KU0069M Tae-wook ya no creía en la imprudencia y abandonó por completo su viejo estilo de cargar hacia adelante a puño limpio. Después de eso vivió en un miedo interminable, aterrado de que algún día volvería a encontrarse con ese hombre. Pero después de luchar durante 30 años y hacer todo lo posible por escapar de ese miedo, nunca esperó encontrarse con alguien en un lugar como este que peleara exactamente igual que ese hombre. En ese momento, solo un pensamiento quedó en la mente de KU0069MT. Wook tenía que huir. Si seguía luchando contra Lee Sang, sería pura imprudencia porque la fuerza de Lee Sang ya estaba más allá de lo que podía manejar. Pero al segundo siguiente, todavía no se daba la vuelta ni corría. En cambio, apretó los puños y adoptó una postura de combate. ¿De verdad iba a pasar toda su vida escondiéndose así? ¿Iba a vivir como una rata para siempre? Si se daba la vuelta y corría ahora, nunca más podría mantener la cabeza en alto. Pequeño mocoso, en mi mejor época, mis puños eran tan fuertes como los tuyos. Al ver eso, Lee Sang lo miró y se rió. Luego le dio un pulgar arriba, y dijo que esa era la primera cosa que el anciano había hecho hoy, que realmente le parecía bien. Al momento siguiente, Kim Tae-wook cargó contra Lee Sang a puño limpio, pero Lee Sang reaccionó aún más rápido, y lo golpeó directamente en la cara. Inmediatamente después de eso, Kim Tae-wook salió volando hacia atrás. Después del golpe, Lee Sang le dijo que contara eso como el pago de la motocicleta. Como estaba a punto de ganar decenas de miles de dólares de todos modos, lo dejaría ir esta vez. Pero justo entonces, Lee Sang de repente escuchó al chico rubio maldecir, así que se volvió hacia el sonido. El chico rubio había salido arrastrándose del área de carga en algún momento, y ahora estaba asfixiando a Seon-hwa por detrás con su brazo. Amenazó a Lee Sang con no moverse, diciendo que le cortaría la garganta si daba tan solo un paso. Luego le dijo a Lee Sang que le entregara el teléfono inmediatamente, o lo haría. Pero al segundo siguiente, Seon-hwa de repente agarró la muñeca del chico rubio y le dio un codazo en el estómago. Luego pisoteó fuerte su tobillo. Así como así, Seon-hwa ejecutó los movimientos de manera impecable. Luego miró al chico rubio en el suelo y le preguntó si realmente pensaba que no podía cuidarse sola durante este tipo de trabajo, o si pensaba que no había preparado ningún método de defensa personal. En una pelea 1 a 1, derribar a un matón como él seguía siendo fácil para ella. En ese momento, después de ver a Seon-hwa lidiar con el chico rubio, Lee Sang la vio bajo una nueva luz.
Había pensado que estaba en problemas, pero su postura era sorprendentemente sólida. ¿Había entrenado antes? Allá en la escuela. Probablemente podría haber manejado a esos tipos por su cuenta. En esta línea de trabajo, era inevitable que sucedieran cosas inesperadas. Después de todo, nadie sabía cuándo aparecería un repartidor, por lo que no era exactamente el tipo de cosas por las que pudieran culpar a alguien. Deberían aclarar lo que pasó esta vez antes de continuar con su asociación. El trabajo de Lee Sang era pelear, no proteger propiedades. Así que las responsabilidades debían estar claramente divididas, ¿verdad? Pero justo en ese momento, Seon-hwa no respondió. En su lugar, ella agarró su mano. ¿Está bien tu mano? Al ver esto, Lee Sang sintió que todo había sucedido demasiado de repente. Él dijo que estaba bien, pero un momento, ¿ella realmente estaba preocupada por él? Pero en el momento en que dijo eso, Seon-hwa lo golpeó con un baño de fría realidad. ¿Tus manos están hechas de acero o de diamante? Si algo salía mal durante esa pelea, ¿cómo se supone que trabajarás en el futuro? Solo tuviste suerte esta vez. Incluso si pelear es tu trabajo, yo soy la que hace los pedidos. Deja de hacer cosas poco profesionales. ¿Cuántas veces tengo que decirlo antes de que lo entiendas? Respóndeme. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Esta es tu última advertencia. Si alguna vez vuelves a hacer algo tan estúpido, cancelaré el pedido. ¿Entiendes? Pero justo en ese momento, ambos escucharon risas a un lado. La juventud es realmente agradable. No seas tan dura con tu novio. Este chico tiene todo el derecho de hacerse el genial y yo también debería agradecerles. Reavivaron el espíritu de repartidor que había olvidado hace mucho tiempo. De ahora en adelante, voy a vivir una vida de la que ya no me avergonzaré. Así que, como agradecimiento, puedo ayudarles con una cosa. Realmente eres fuerte, pero a veces la experiencia de alguien mayor también es útil. Al escuchar a Kim Tae las palabras de Wook, Lee Sang se burló, porque en su estado actual, el hombre no les parecía útil en absoluto. Aún peor, la motocicleta de Lee Sang ya estaba destrozada. Entonces, ¿cómo se suponía que iban a llegar al siguiente destino? Pero Kim Tae-wook les advirtió que no se apresuraran a irse o ambos morirían. No sabía qué estaban tratando de hacer, pero ambos nombres ya estaban en la lista de entregas prioritarias. Al escuchar eso, Lee Sang preguntó confundido qué era la entrega prioritaria. En cuanto a Seon-hwa, la situación avanzaba mucho más rápido de lo que esperaba. Necesitaban idear un nuevo plan, pero no había tiempo. Lee Sang estaba completamente perdido, y preguntó de qué estaban hablando ellos dos. ¿Qué era exactamente la entrega prioritaria? Kim Tae. Wook preguntó si realmente era un repartidor. Luego lo llamó idiota. La entrega prioritaria era diferente de los pedidos regulares de 1 a 1. Cada repartidor podía aceptar el mismo trabajo, y el primero que lo completara recibiría la tarifa de entrega. Ahora que estaban registrados en la lista de entregas prioritarias, significaba que se habían convertido en un objetivo compartido para cada repartidor. En otras palabras, de ahora en adelante, alguien los estaría cazando las 24 horas del día. Después de escuchar eso, Lee Sang se quedó en silencio por un momento. Pero después de pensarlo con cuidado, se dio cuenta de que esto en realidad era increíble. De ahora en adelante, no tendría que buscar personas con las que pelear. Vendrían directamente a él, e incluso podría ganar dinero con ello. Lee Sang sintió que elegir esta línea de trabajo había sido la decisión correcta. Jefa Seon-hwa, gracias por darme esta oportunidad, pero espero que el próximo oponente sea más fuerte. No algún pez pequeño como este tipo. Pero en el momento en que dijo eso, Kim Tae-wook soltó una carcajada. Luna Jitso, me estás empezando a caer cada vez mejor. Ahora realmente quiero trabajar con ustedes también. Sigue soñando. No te vas a convertir en nuestro socio. ¿Podrías dejar de ser tan descarado y meterte en nuestro camino? Soy un repartidor profesional. Trabajo por dinero, así que definitivamente no me interpondré con ustedes. Al escuchar eso, Seon-hwa no tenía ninguna intención de dejar que se convirtiera en su socio. Pero si él estaba dispuesto a convertirse en su subordinado, entonces ella podría permitirle unirse. En el momento en que ella dijo eso, el anciano Kim Tae-wook tiró su dignidad completamente por la ventana. Si fuera un poco más joven, definitivamente no ocultaría lo mucho que me gustas. Dame la orden que quieras. Pero después de escuchar su conversación, Lee Sang se sintió completamente asqueado. ¿Acaso estos dos eran personas normales? Entonces Seon-hwa dijo que solo quedaba un lugar, y como ya estaban en la lista de entregas prioritarias, no tenían tiempo que perder. Aunque todos esos teléfonos estaban rotos ahora, no era como si no hubiera otra manera. Podrían simplemente usar a ese tipo como reemplazo. Ella lo obligaría a revelar todos los registros y la información almacenada de esos teléfonos. Poco después, el grupo regresó a la escuela. Lee Sang le preguntó entonces a Sang-hwa si este era el pedido final. Ella dijo que sí. Tal como había dicho antes, esta sería la tarea más difícil del día. Pero, ¿no era esta su propia escuela? Entonces, ¿por qué no vinieron aquí desde el principio? Al menos Lee Sang podría haber mantenido su asistencia perfecta. Si eso hubiera funcionado, Seon-hwa ya lo habría hecho. Había una razón por la que había dejado este lugar para el final. Y si todavía hubiera gente dentro de la escuela, entrar solo causaría problemas para todos.
En ese momento, Kim Tae-wook le dijo a Seon-hwa que lo que le había pedido que hiciera estaba terminado. Ese tipo definitivamente no podría escapar. Entonces, ¿qué más necesitaba que hiciera? Seon-hwa dijo que aún no lo había decidido. Pero si Kim Tae-wook no tenía nada que hacer, podría actuar como su escudo humano cada vez que hubiera peligro. Señorita, realmente no muestras ningún respeto por tus mayores. Ese es exactamente mi tipo. Pero en esta época, una diferencia de edad de 30 años no es tanto. Puedes llamarme simplemente Opa. Pero mientras bromeaban, Lee Sang percibió el olor a sangre. Parecía que algo ya había ocurrido aquí antes de que llegaran. Al escuchar eso, Xianhua dijo que antes de entrar, había una motocicleta de reparto estacionada cerca de la entrada de la escuela. Su destino era la sala del consejo estudiantil en el 5º piso. La ventana de esa sala siempre estaba cubierta por cortinas, pero justo ahora, la ventana estaba abierta y las luces encendidas, así que alguien ya había dado el primer paso, o el objetivo eran ellos dos. Pero justo cuando Seon-hwa terminó de hablar, una voz resonó de repente. Tal vez sean ambas cosas. ¿Por qué llegaron tan tarde? Esperé tanto que me aburrí. Así que me encargué de todos en el consejo estudiantil. ¿Acaso esta escuela ni siquiera tiene horas de estudio independiente? Al escuchar eso, Kim Tae-wook se mostró inmediatamente disgustado. ¿Sabes que matar fuera de un encargo es una grave violación de las reglas de la industria? Es la basura como tú la que hace que todo este negocio esté podrido. En ese momento, Bae Min-jun apareció frente de Kim Tae en un instante. Se movió tan rápido que Kim Tae-wook no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. Para cuando Kim Tae-wook se miró el dedo, se dio cuenta de que ya se lo habían cortado. ¿A quién te crees que estás sermoneando? Lo que más odio es que la gente me apunte con el dedo. Ya no me interesa cazar peces pequeños, así que apártate de mi camino. Al principio, me preguntaba quién se tomaría la molestia de llamarme solo para atrapar a una estudiante de secundaria. Pero en el momento en que vi la foto del objetivo que me enviaron, ¿tienes idea de lo emocionado que estaba? Porque aparte del objetivo, alguien más me llamó la atención. Y esa persona era Lee Sang. ¿Cuánto tiempo sin verte, mi querido hermano? Te extrañé muchísimo. Y en el momento en que Bae Min-jun dijo el nombre de Lee Sang, Sang-hwa le preguntó a Lee Sang si ese hombre era su amigo, claramente incapaz de entender su relación. Además de eso, ninguna parte de la información que tenía sobre Lee Sang mencionaba algo al respecto. Así que exigió saber por qué. Pero justo cuando Lee Sang estaba a punto de explicar, Bae Min-gun atacó de repente a Xianhua sin previo aviso. Sin embargo, Lee Sang no le dio la oportunidad y al instante agarró la muñeca de Bae Min-jun. El musculoso Bae Min-jun se detuvo por un momento. Luego miró a Lee Sang confundido y preguntó, ¿ahora aceptas trabajos de guardaespaldas? No me digas que es tu novia. Al escuchar eso, Lee Sang se enfureció de inmediato. Idiota, solo me pagan si la protejo. Además, tu objetivo siempre he sido yo de todos modos. Déjala fuera de esto. ¿Es hora de que ajustemos cuentas? Después de escuchar las palabras de Lee Sang, la sonrisa en el rostro de Bae Min-jun se desvaneció lentamente, pero sus manos no se detuvieron. En cambio, se volvió aún más agresivo y atacó de nuevo en dirección a Sang-hwa. Esta vez, Lee Sang ya estaba preparado y bloqueó 2 de sus ataques con las manos. Al mismo tiempo, lanzó una patada hacia la pantorrilla de Bae Min-jun. Pero los movimientos de Bae Min-jun eran absurdamente rápidos y sus dedos rozaron el cuello de Sang-hwa. En un instante, apareció una fina línea de sangre. Lee Sang acercó más a Seon-hwa detrás de él y apretó los dientes mientras decía, no olvides la promesa que hicimos. Pero Bae Min-jun claramente no creyó ni una palabra de eso. Has olvidado qué clase de personas somos. A esas personas que una vez dijiste que protegerías hasta el final. ¿Qué les pasó? Esa fuerza bruta tuya no ha cambiado en absoluto. Pero cuando se trata de velocidad y técnica, soy mucho mejor que un idiota como tú. Nunca antes habíamos tenido una verdadera pelea 1 a 1. Pero ahora que tienes a una mujer que te retrasa, ¿no es obvio quién va a ganar? Después de que cortaste el contacto, me seguí preguntando a dónde habías ido. Resulta que te estabas escondiendo en una escuela fingiendo ser un estudiante. Con razón, tus movimientos están tan oxidados. Solo mira lo inútil que eres ahora. Este tipo de lugar nunca fue a donde pertenecías. Vuelve, Lee Sang. Vuelve a nuestro lado. Mientras tanto, Seon-hwa miró primero la sangre en su mano y luego caminó directamente hacia la pelea. Al momento siguiente, se lanzó directamente a los brazos de Bae Min-jun. Al ver eso, Bae Min-jun se quedó completamente atónito. ¿Una trampa de seducción? No me digas que tú también te dejaste encantar por ella así. La razón por la que Seon-hwa hizo esto fue porque Bae Min-jun acababa de llamarla una carga. En ese momento, Seon-hwa se frotó la sangre en la mano y luego untó con fuerza la sangre de las yemas de sus dedos en las gafas de Bae Min-jun. La visión de Bae Min-jun se oscureció al instante. Luego, Seon-hwa se aferró a él nuevamente. Lee Sung aprovechó la oportunidad y le dio un puñetazo en la cabeza. Lee Sung le preguntó a Son-hwa qué clase de ataque era ese, porque la verdad fue bastante interesante. Son-hwa le dijo que como no quería convertirse en su carga, tenía que aprender a usar su entorno en una pelea. Al escuchar eso, Lee Sang agarró a Bae Min-jun por el cuello de la ropa.
Entonces, él y Sun Hwa le dijeron a Bae Min-hun al mismo tiempo que los dos no estaban saliendo. Mientras tanto, Kim Tae-wook, cuyo dedo había sido cortado por Bae Min-jun, soportaba el dolor. Lee Sang se acercó y llamó al anciano. Le dijo que conservara su dedo, porque probablemente aún podrían volver a unirlo. Al escuchar eso, Kim Tae-wook abrió los ojos con incredulidad. Lee Sang asintió y le dijo que conocía un lugar que podía unir extremidades amputadas. Al mismo tiempo, Lee Song se dio la vuelta y vio a Seon Hwa caminando hacia el fondo del pasillo. La llamó rápidamente y le preguntó a dónde iba sola esta vez. Si quería encontrar un teléfono intacto, probablemente sería difícil porque Bae Mon-jun podía parecer imprudente, pero en realidad era aterradoramente meticuloso. Como había ido por su encargo primero, eso significaba que definitivamente también había destruido los teléfonos de las personas en su lista negra. Lee Song también le advirtió que Bae Min-jin jugaba sucio, así que la sala del consejo estudiantil probablemente era un desastre. Verlo solo jugaría con su mente. Al escuchar eso, Seon Hwa se detuvo de repente y le preguntó por qué estaba preocupado por su estado mental. Es menor que Poitem. Es mayor que Poitem. Es mayor que Poitem. Le dijo que dejara de preocuparse por cosas que no tenían nada que ver con él. Es menor que .item. Es mayor que . Lee Song apretó el puño con frustración, maldiciendo en silencio que solo se preocupaba por amabilidad. Pero esta mujer no lo apreciaba en absoluto. Es menor que el item, es mayor que el item, es mayor que el item, es mayor que Sinte. Minesten todos que el antemasol esté mayor que solo. Luego, Seon Hwa señaló a Bae Min-hun tirado a los pies de Lee Song. Es menor que item, es mayor que Lee Song. Le preguntó si realmente era amigo de Lee Sang. Es menor que item, es mayor que. Al escuchar eso, a Lee Sang le dio dolor de cabeza al instante. Es menor que item. Es mayor que... Sí tenía que explicarlo. Bae Min-hun era más bien un acosador para él. Es menor que T-item. Es mayor que T-item. Se habían cruzado un par de veces en su antiguo lugar de trabajo. Es menor que... Item es mayor que... Pero siempre que Bae Min-jun tenía la oportunidad, lo desafiaba a pelear y lo seguía a todas partes. Es menor que Mitem. Es mayor que Min-junte. Les partebar de Sion-si. Les partebar de Sion-siron premarme. Así que Lee Sang simplemente cortó contacto con él. Es menor que por tanto. Item es mayor que. Pero después de escuchar eso, Ba Men-jeon enfatizó deliberadamente que eran buenos amigos. Es menor que Item. Es mayor que. Lee Sang estaba furioso. Un amigo tenía que ser alguien útil en tu vida. Eso era lo que convertía a alguien en un amigo. Maldito. ¿Tengo que molerte a golpes y luego dejarte inconsciente otra vez? Ba Men-jin sonrió con suficiencia. Elegiste a la persona equivocada esta vez. Esa mujer es extremadamente peligrosa. ¿Siquiera sabes quién es? ¿Y aún así la estás siguiendo a todos lados de esta manera? Esa mujer es la hija de alguien en la cima de la estructura de poder de Corea. Al escuchar eso, Lee Sang se quedó completamente atónito. ¿Quién? Bae Min-jun lo llamó un bastardo ignorante y le dijo que, de cualquier manera, Seon Hwa no era alguien que Lee Sang pudiera manejar. No sabía cómo Lee Sang se había involucrado en algo como esto, pero tenía una pista. Deberían ir a Songcheng-dong y buscar a un hombre llamado Jong Wan. Si iban allí, la gente de ese lugar podría indicarles quién mató al padre de Xianhua. Así que como su amigo, ¿acaso no acababa de hacerle un gran favor? Debería apresurarse a admitirlo. Pero en el momento en que Ban Min-gyun dijo eso, golpeó a Xianhua justo donde le dolía. Bastardo desvergonzado. ¿Cómo te atreves a decir el nombre de mi padre? Dime todo lo que sabes antes de que realmente te mate. Al escuchar eso, Bi-jun se echó a reír y dijo que no le contaría el resto. Debería ir a discutirlo con su novio. En el momento en que dijo eso, Seon Hwa perdió por completo el control de sus emociones. Pero justo cuando estaba a punto de seguir atacando a Bae Min-jun, Lee Sang la detuvo. Suéltam. ¿Hablas en serio al tratar de defenderlo? ¿Solo porque crees que ahora eres igual que él? Lee Sang le dijo a Seon Hwa que era exactamente lo contrario. Este bastardo había recibido entrenamiento especializado. Así que incluso si lo mataran a golpes, no revelaría ni una palabra. E incluso si siguiera golpeándolo, ella nunca lo mataría realmente. Solo se cansaría los brazos. Así que en lugar de perder el tiempo aquí, deberían pensar cuál sería el movimiento más eficiente a partir de ahora. Al escuchar eso, Sun Hwa no dijo nada más. Simplemente chocó su hombro con fuerza contra el de Lee Song. Luego dijo que estaba exhausta y que ya había tenido suficiente de estos idiotas. Mientras tanto, en la calle Sing en Songchang-dong, una mujer con un elegante recogido miraba su teléfono. Sin siquiera girar la cabeza, les dio una orden a sus hombres. Esa chica parece útil, así que tráiganla. No la lastimen. En cuanto al hombre, háganlo pedazos y déselo de comer a los perros. No dejen rastros y asegúrense de que el trabajo se haga limpiamente. Kim Tae-wook le preguntó a Lee Sang si solo necesitaba llevar a estas dos personas a la dirección designada. Ese lugar realmente podría arreglar su mano, ¿verdad? De pie junto a la carretera,
Lee Sang le recordó que el lugar parecía un hospital común y corriente por fuera. Una vez que llegara allí, solo tendría que dar el nombre de Lee Sang, y ellos se encargarían de todo a partir de ahí. Además, no debería intentar ninguna estupidez porque el collar de su cuello tenía un rastreador dentro. Kim Tae-wook dijo que ya había recibido la tarifa de entrega por adelantado, así que ¿por qué intentaría algo? Lee Sang no tenía por qué preocuparse. Podía dejarle todo a él. Después de ver a Kim Tae-wook alejarse en auto con las dos personas, Lee Sang atrapó la llave que Sun Hwa le lanzó. Sun Hwa le dijo que su motocicleta estaba completamente destruida, así que podía conducir esa por ahora. De ninguna manera. ¿Acababa de conseguir una motocicleta nueva? Su jefa era simplemente asombrosa, y los beneficios de este trabajo eran increíbles. Pero Seon Hwa dijo que era la motocicleta en la que Bae Min-hun había estado conduciendo antes. Cuando la agarró antes, ella aprovechó la oportunidad para robarle la llave. Las entregas de hoy habían terminado, y Lee Sang había hecho un buen trabajo. Al escuchar eso, Lee Sang se vio completamente asqueado. El gusto de Bae Min-jun para las motocicletas era absolutamente terrible. Su moto era tan asquerosa que en el momento en que a Lee Sang le pagaran, se compraría una nueva. Ese tipo claramente era rico, pero aún así conducía este pedazo de chatarra. Sang Hwa dijo que estaba demasiado cansada para llevar a Lee Sang a casa, así que él debería regresar solo. En cualquier caso, ella ya planeaba ir a su casa, así que bien podrían ir juntos. Al escuchar eso, Lee Sang se quedó helado en el acto. ¿Por qué iba a ir a su casa? Son Hwa lo llamó idiota. Él vio en qué situación estaba su casa ayer. Ahora que estaba en la lista de entregas prioritarias, tenía que asumir que la vigilaban las 24 horas. Además, esto era parte de su contrato. Sin importar lo que Lee Sang estuviera haciendo, y sin importar lo que pasara, tenía que quedarse a su lado. Ella le dijo que ni se le ocurriera decir que ya lo había olvidado. Si lo entendía, entonces debía llevarla a su casa ahora mismo. Lee Sang le preguntó si siquiera entendía lo que estaba diciendo. Una mujer yendo a la casa de un hombre que vive solo. ¿Acaso sabía lo que eso significaba? Incluso si ella había investigado cada detalle sobre él. ¿Podía estar 100% segura de que no pasaría nada? Lee Sang ciertamente no creía poder garantizarlo, pero Seon Hwa dijo que ya le había advertido que podía hacer lo que quisiera. Si eso ayudaba con las futuras entregas, le dejaría hacer lo que quisiera. Al escuchar eso, Lee Sang no supo qué responder, así que solo pudo quedarse en silencio. Luego le dijo que ella no era para nada su tipo, sobre todo porque era muy difícil de tratar. Él solo tenía una almohada y una manta en casa, así que tendría que arreglárselas por su cuenta con el resto. Un momento después, Lee Sang llevó a Seon Hwa a su apartamento, y su inversión seguía con un 99% de pérdida. Esto irritó profundamente a Lee Sang. Esa mujer realmente lo había seguido hasta allí, y si esto continuaba, esta loca lo volvería loco tarde o temprano. ¿Era esto a lo que la gente llamaba un colapso mental? Básicamente había invitado a los problemas a entrar por su puerta. Involucrarse con ella definitivamente no terminaría bien. Una vez que Lee Sang ganara suficiente dinero, se iría de este lugar sin mirar atrás y no se quedaría ni un segundo más. Pero cuando Lee Sang miró a Seon Hwa a su lado, todo tipo de pensamientos confusos pasaron por su mente. Supuso que estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas por tener tanta hambre. El pollo frito que ordenó llegaría en 5 minutos, así que solo tenía que aguantar un poco más. Pero justo entonces, Seon Hwa se acercó de repente y le dijo que ya había comido pollo frito antes, pero que era la primera vez que pediría pollo frito a domicilio. Si pudiera elegir, quería comer el sabor que a ella le gustaba. Pero como Lee Sang ya había ordenado, no tenía quejas. Al escuchar eso, los ojos de Lee Sang se abrieron con incredulidad mientras preguntaba: ¿Esta fue tu primera vez comiendo pollo frito a domicilio? Seon Hwa dijo que ya había comido platos de pollo frito antes, y que el chef de su familia era un cocinero increíble. Su padre nunca le había permitido comer comida a domicilio, así que comía comidas caseras todos los días. Para ella, lo más importante nunca fue la comida en sí. Mientras pudiera comer con su padre, se sentía verdaderamente feliz. Pero luego, sucedió algo que nunca olvidaría. Su padre le dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo y que no podría llegar a casa para cenar. Casualmente, el ama de llaves también tuvo una emergencia ese día y no pudo prepararle la cena. En ese momento, vio tteokbokki a domicilio en la televisión y le pareció especialmente tentador. Eso pasó hace exactamente 2 años. Fue la primera vez en toda su vida que pidió comida a domicilio por su cuenta. Y por un cruel giro del destino, esa primera entrega de su vida fue también el día en que su padre fue brutalmente asesinado. El repartidor que vino ese día tenía una complexión y un atuendo que se parecían mucho a los de Lee Sang. Por eso Seon Hwa no creía que todo esto fuera solo una coincidencia.